Una de las principales recomendaciones que encontramos en la Biblia es con respecto a la doctrina, la cual el creyente debe de entender y aceptar para que sea sabio y para que sea salvo, y también para que otros se salven por medio de él. 1 Timoteo 4:16. Es natural que en nuestro medio encontramos muchas clases de doctrina y que en la Biblia se conocen como fuertes vientos o vientos contrarios o vientos de doctrina, dice Efesios 4:14. La mayoría de estas doctrinas no son más que una mezcla de mentiras y verdades, y el resultado es que están totalmente erradas, o sea que estas doctrinas proceden de los demonios y no del Espíritu Santo, y cada líder de cada grupo se adjudica para sí mismo el derecho de decir que enseña la verdad. Pero aquí vamos a explicar que por encima de todas esas doctrinas falsas hay una que sí es verdadera, y es la que enseña el Espíritu Santo. Hoy presentamos un estudio sobre la personalidad, las funciones y los símbolos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Para respaldar este estudio, vamos a tomar el pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26, que dice así: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta aquí la cita. En las Escrituras encontramos una gran variedad de enseñanzas, las cuales nos ayudan a despejar las tinieblas que se presentan en nuestro diario vivir, y la vida cristiana se puede considerar como una escuela, donde venimos a aprender muchas cosas, y en especial las doctrinas fundamentales en las cuales tenemos que apoyar nuestra fe. Y cuando hablamos de la Santa Trinidad, nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personalidades divinas, y cada uno con funciones especiales. Como ejemplo tenemos al Padre como fuente de la vida y autor de todo lo creado, y de quien procede toda la doctrina evangélica. Juan 7:16. Del Señor Jesucristo diremos que al igual que el Padre es eterno, y por salvar al hombre entró al mundo en un cuerpo de carne, engendrado en un vientre materno por el Espíritu Santo. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y volverá otra vez. Ahora, en lo que toca al Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, diremos que tiene atributos, funciones y personalidad. La doctrina sobre el Espíritu Santo es considerada de gran importancia, ya que es mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es necesario entender que después que nuestro Señor Jesucristo abandonó este mundo, después de resucitado, es al Espíritu Santo a quien le ha tocado dirigir a la Iglesia evangélica en su recorrido por el mundo durante estos 20 siglos. Cristo mismo dio la enseñanza que cuando ocurriera su partida, Él iba a enviar a alguien que ocuparía su lugar. He aquí sus palabras: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Una de las razones para que el Espíritu Santo viniera era que Él iba a representar a Cristo y testificar de Él. Juan 15:26. También el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y también, por otra parte, iba a guiar a la Iglesia a toda la verdad. Cristo dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Con este pasaje se da a entender que nuestro Señor en sus 3 años y medio de ministerio no dio toda la doctrina a la Iglesia, sino que era al Espíritu Santo
a quien le tocaba completarla. Y es bueno entender el pasaje que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No dice que nos guiará a la verdad, porque todo creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador ya tiene la verdad. Cristo es en la verdad. Juan 14:6. Cuando el Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará, no a la verdad, sino a toda la verdad, aquí se refiere al conocimiento doctrinal y profético, lo cual encontramos desde el libro de los Hechos, las epístolas y Apocalipsis. Y aquí podemos citar a Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar la doctrina y la profecía que la iglesia tenía que aprender. El apóstol Pablo nos dice que lo que no sabíamos nos fue revelado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:20. Y esta es la razón por la cual toda doctrina que no es dada por el Espíritu Santo no puede ser aceptada como doctrina cristiana, porque si el Espíritu Santo no la respalda, entonces tiene que ser una doctrina de demonios. Dice 1 Timoteo 4:1. Todo creyente evangélico debe saber que toda doctrina verdadera procede del Padre. El Padre la da a Cristo, Juan 7:16, y Cristo la da al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la da a la iglesia, Juan 16:14. En Juan 16:13 encontramos que el Espíritu Santo hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quiere decir que los apóstoles, andando con el Señor Jesucristo, no recibieron toda la doctrina, porque ésta tenía que ser complementada por el Espíritu Santo, usando a la iglesia apostólica. Y esta es la razón por la cual encontramos en el libro de los Hechos que los primeros convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y aquí tenemos que entender que no se trataba de la doctrina de ellos, sino la del Espíritu Santo usándolos a ellos. Y ahora vamos a explicar que la causa por la cual el Señor no dio toda la doctrina no fue porque no tuvo tiempo para hacerlo, sino porque los discípulos no estaban en capacidad de retenerla. Cristo mismo lo explica y dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Seguidamente les explica que cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, o sea que iba a completar lo que faltaba de la doctrina, y también iba a dar la palabra profética a la iglesia con respecto a los acontecimientos finales. Esto es cuando dice que os hará saber las cosas que habrán de venir. Veamos algunos ejemplos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor da la enseñanza de lo que será el arrebatamiento de la iglesia cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta aquí la cita. Aquí el Señor explica que su regreso a llevar su iglesia es una realidad, pero Él no da los detalles cómo es que se llevará a cabo este maravilloso encuentro. Sin embargo, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, amplía esta misma enseñanza y nos explica cómo es que se va a llevar a cabo el rapto o arrebatamiento. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, encontramos que el Señor descenderá del cielo, pero no llegará hasta la tierra, sino hasta las nubes. En ese momento se tocará la trompeta, y los creyentes, tanto los vivos como los que murieron, serán transformados en forma instantánea y simultánea, y como en este caso el Señor no descenderá hasta la tierra, entonces seremos nosotros los que subiremos para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Así está esta enseñanza. Ahora, con respecto a lo que toca al espacio de tiempo que durará el arrebatamiento, si usáramos las matemáticas modernas, diríamos que todo esto ocuparía una milésima de segundo, o como lo dice más claro el apóstol Pablo en 1 Corintios 15,
versículos 51 y 52, que será en un abrir y cerrar de ojos. Mencionaremos también otro ejemplo, y es con respecto a la Santa Cena, instituida por nuestro Señor en el aposento alto la noche antes de ser crucificado. Veamos el modelo de esta cena, cuando el Señor tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Aquí vamos a notar que el Señor da una orden, y es que los apóstoles, y por consiguiente toda la iglesia de ahí en adelante, iban a celebrar esta misma cena, más conocida como la Santa Cena. Pero los detalles de cómo se iba a hacer no son dados aquí. Es al Espíritu Santo a quien le toca instruir al apóstol Pablo para que éste desglose la enseñanza de la forma como se iba a celebrar, y por consiguiente las consecuencias que le iban a ocurrir a todo aquel que tomara la cena indignamente. Esto lo encontramos detallado en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el Señor habla de su segunda venida en forma personal hasta la tierra, y también de una gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Pero es al Espíritu Santo a quien le toca presentar los detalles de cómo serán los juicios de Dios, y también cuál será el comportamiento de los hombres en los postreros tiempos. También el Espíritu Santo habla de la apostasía, de engañadores y de doctrinas de demonios que van a ocurrir en los tiempos postreros. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Cristo habló del fin del mundo, pero fueron los apóstoles, usados por el Espíritu Santo, quienes nos dan la información de todo lo que acontecería en el futuro, incluyendo la destrucción del mundo, que ya no será con agua como en los tiempos de Noé, sino que será con fuego. Así lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Por otra parte, tenemos la revelación que el Espíritu Santo da a Juan en la isla de Patmos. Al final de cada una de las 7 cartas que son enviadas a las iglesias del Asia Menor, se lee lo siguiente: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después vienen los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, y todo lo que resta del libro de Apocalipsis es una revelación dada al apóstol Juan por el Espíritu Santo. Ahora veamos qué ocurre con el nuevo nacimiento, y que su punto de partida lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 3 al 5. En las palabras que el Señor le dirige a Nicodemo, el arranque de esta doctrina se reduce a estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En primer lugar se dice que la persona no puede ver, y en segundo lugar que no puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. En estas palabras que el Señor da a Nicodemo está el patrón de la doctrina sobre el nuevo nacimiento, pero no se especifica cómo es que la persona nace de nuevo. Pero cuando entramos a las epístolas, el Espíritu Santo, usando a Pablo, nos amplía también esta enseñanza, comenzando con el contexto que se encuentra en 2 de Corintios 5:17, donde dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego están los frutos de esta nueva vida en Cristo, comenzando con la salvación que es por medio de la fe, de lo cual tenemos amplia información en las epístolas a los Romanos y Efesios, y ahí encontramos una amplia información conforme a los frutos del nuevo nacimiento, donde se nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. En los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios se nos presenta una larga lista de recomendaciones que debemos de obedecer, y todas estas recomendaciones están relacionadas a olvidarnos de nuestra vieja vida pasada y a mostrar los frutos de este nuevo nacimiento. Y por supuesto que todo esto tiene que comenzar con un sincero arrepentimiento de pecados
y aceptar a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y después de esto es que se opera lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Continuaremos. Espíritu Santo, ven sobre mí. Y siguiendo con el tema sobre el Espíritu Santo, ahora vamos a tratar su personalidad. En este caso, el Espíritu Santo es una persona y forma parte de la Santa Trinidad. Primera de Juan 5:7. En Mateo 28:19 se le coloca en igualdad con el Padre y con el Hijo en lo que toca al bautismo en agua que todo creyente debe recibir. Y con la enseñanza bíblica podemos refutar toda clase de doctrina errada que no presenta al Espíritu Santo como una persona divina, sino como una fuerza o una energía que no tiene vida propia, tal como dijéramos de la energía eléctrica. Y es bueno explicar que todas las sectas que usan la Biblia, todas ellas despojan a Cristo de su divinidad. Y el Espíritu Santo no es más que la fuerza que mueve la materia. Y en sus escritos no colocan su nombre con letra mayúscula, como sucede con la Biblia que usan los mal llamados testigos de Jehová, que el nombre diablo aparece con letra mayúscula. Sin embargo, el nombre Espíritu Santo aparece con letra minúscula. Si el Espíritu Santo fuera como piensan las sectas de Satanás, entonces nosotros dispondríamos del Espíritu Santo a nuestro antojo, tal como manejamos la energía eléctrica. Pero esto no es más que una doctrina de demonios, porque la Escritura nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos dirige y nos controla, nos ayuda y nos enseña a orar, porque nosotros ni eso sabemos siquiera orar, dice Romanos 8:26. Otros es que en la parte opuesta presentan al Espíritu Santo como fundamento principal de doctrina, como hacen algunos grupos carismáticos modernos, influenciados por la doctrina de la nueva era, como sucede con la secta brasileña conocida como Iglesia Universal. Hoy también se ha cambiado el nombre a Vida Nueva, que su punto principal de doctrina es oración fuerte al Espíritu Santo. Esto también es una doctrina errada, porque no es amparada por la Biblia. Y aunque el Espíritu Santo es una persona divina, el creyente no puede orar directamente a Él. El Señor Jesucristo enseñó que toda oración tiene que ser dirigida al Padre. Mateo 6, versículos 9 al 13. Y para que esta oración pueda ser escuchada, tiene que hacerse en el nombre de Cristo. Juan 14, versículos 13 y 16 y versículo 23. Cuando usamos el patrón bíblico, no solamente estamos en obediencia, sino que también estamos aptos para recibir las peticiones que hayamos hecho, aunque todo esto tiene que ser sometido a la soberana voluntad de Dios, como lo dice Primera de Juan 5:14. Ahora vamos a pasar a las características de la personalidad del Espíritu Santo. Y en primer lugar diremos que es Él quien representa a Cristo y testifica de Él en la tierra. Juan 15:26. Con este pasaje se echa por tierra la descabellada pretensión de los papas romanos cuando le hacen creer a la gente ignorante que ellos son los representantes o vicarios de Cristo. Y la realidad es que ellos son representantes, pero del anticristo, no de Cristo. Y como dijimos, el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Por otra parte, al Espíritu Santo se le puede contristar, dice Efesios 4:30, y citamos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por supuesto que el que contrista al Espíritu Santo tiene que ser un creyente, que con su mala conducta, su indisciplina y su desobediencia puede llegar a entristecer al Espíritu Santo, ya que nosotros somos su templo, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí podemos notar que una fuerza o una energía no puede entristecerse, pero una persona sí se puede entristecer. Tal es el caso del Espíritu Santo. También al Espíritu Santo se le puede mentir, tal como sucedió con Ananías y Zafira, que según ellos estaban engañando a los apóstoles.
Pero Pedro les dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4. Aquí el apóstol Pedro coloca al Espíritu Santo no solamente como una persona a quien se le puede mentir, sino como Dios mismo. También el Espíritu Santo puede elegir a un creyente para una misión, tal como sucedió en la iglesia que estaba en Antioquía, que mientras ministraban y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. También el Espíritu Santo puede emitir una prohibición de cualquier actividad que quiera hacer un creyente. Veamos este ejemplo de Pablo y Silas, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, versículos 6 y 7. Por otra parte, al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Y aquí explicamos que la gente inconversa, o sea, la gente del mundo, no puede blasfemar al Espíritu Santo por una razón, y es que el mundo no sabe que existe el Espíritu Santo. Cristo dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Juan 14, 17. Los que pueden blasfemar son los creyentes que lo han recibido, en este caso los que conocen la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dio esta enseñanza de la blasfemia cuando los fariseos, que según ellos eran conocedores de la palabra de Dios, acusaron falsamente al Señor, que Él echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Aquí se presentó una blasfemia, porque el poder del Espíritu Santo, los fariseos se lo adjudicaron al diablo. Y por estas palabras que expresaron, el Señor les decretó su sentencia de condenación eterna. Oigamos las palabras de nuestro Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. El evangelista Marcos dice así: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 29. Si echamos un vistazo a las señales que hacía Moisés delante de Faraón, vemos que los hechiceros comenzaron haciendo lo mismo. Cuando la vara de Moisés se hizo culebra, los hechiceros hicieron también lo mismo. Éxodo 7, versículos 10 al 12. Cuando la vara de Dios tocó las aguas del río, éstas se volvieron sangre, y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Y así sucedió con la plaga de las ranas, que los hechiceros también hicieron ranas. Éxodo 8, 7. Y hasta aquí Dios los dejó actuar, porque cuando vino la plaga de los piojos, los hechiceros no pudieron hacer piojos, y se rindieron ante Faraón, y en su impotencia le dijeron, refiriéndose al poder que tenía Moisés: dedo de Dios es este. Éxodo 8, 19. Notemos que estos hechiceros, que eran siervos del diablo, reconocieron que Moisés y Aarón eran verdaderos siervos de Dios, y que por el poder del Espíritu Santo se hacían esas señales asombrosas. Y ellos, los hechiceros, reconocieron que el poder de Dios estaba muy por encima del poder que el diablo les daba a ellos. Cuando los hechiceros mencionan el dedo de Dios, se están refiriendo al Espíritu Santo, ya que el Señor Jesucristo usó esa misma frase para aclararles a los fariseos y les dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 20. Aquí podemos observar que los hechiceros de Faraón, sin ser siervos de Dios, sino del diablo, fueron más inteligentes que los fariseos, porque aquellos, el poder con que actuaba Moisés, se lo atribuyeron al Espíritu Santo. Por su parte, los fariseos, el poder con que actuaba nuestro Señor Jesucristo, se lo atribuyeron a Satanás. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos,
porque el Señor dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36. Cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí solamente entran los que conocen la palabra de Dios o creen conocerla. Si usted es un creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento y ha sido sellado con el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y algún día se le ocurre consultar a un hechicero para que le ayude en algún problema, o se va a postrar de rodillas delante de un ídolo, de cualquiera que sea, de esos que Satanás tiene para todo el mundo, y que le ha engañado a la gente con esta idolatría. Si usted hace eso, o también por otra parte le da por bautizar niños con el cura, o servir de padrino a otras personas para este mismo fin, o presta usted su casa para rezar novenarios, lo que usted estaría haciendo sería blasfemar contra el Espíritu Santo, porque estamos hablando de una persona que conoce al Dios verdadero, y en este caso no sería yo quien oraría por usted para que Dios lo restaurara. Yo no lo haría jamás, porque la misma palabra de Dios me lo prohíbe. Recordemos que la generación de Efraín en el Antiguo Testamento fue desechada por Dios, porque conociendo a Dios se entregaron a los ídolos, y citamos este pasaje: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Y con respecto a Judá, dice Dios: os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 15 y 16. Recordemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, un pecado de muerte. Y ahora veamos lo que nos dice el apóstol Juan, y citamos: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. En la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32, está dada la sentencia para los que han cambiado la verdad por la mentira, y que nada se puede hacer por ellos, porque es Dios mismo quien los ha entregado a la inmundicia, y a los tales son condenados a la muerte. En este caso, hablamos de condenación eterna. Recordemos al rey Saúl, primer rey de Israel, quien fue ungido por el profeta Samuel, y por medio de este profeta, Saúl tuvo gran conocimiento de Dios, y en su temor a Dios hasta barrió con todos los hechiceros que habían en Israel. Pero después él mismo se rebeló y Dios lo desechó, al grado que en su apuro y en su desesperación, porque los filisteos lo tenían cercado, buscó la ayuda de una hechicera. Fíjese bien, vino a refugiarse en la hechicería y consultó a una bruja en la ciudad de Endor, y esto fue suficiente para que se le decretara su pena de muerte sin lugar al perdón. Veamos este pasaje que habla de este caso. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Hemos hablado del pecado de muerte, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también están los pecados que no son de muerte, como el adulterio, la mentira, la ira, etc. Estos pecados alcanzan perdón de Dios, pero no hay que confiarse también, porque si la persona se muere sin haber confesado estos pecados, será condenado al lago de fuego, porque al fin y al cabo, el pecado es pecado en cualquier forma que se cometa. Continuaremos. Espíritu